El salto a las conclusiones sobre la base de una evidencia limitada es tan importante para entender el pensamiento intuitivo y aparece tan a menudo en este libro que usaré una incómoda abreviatura, WYSIATI, que son las iniciales de What you see is all there is. Lo que ves es todo lo que hay. El sistema 1 es radicalmente insensible a la cualidad y a la cantidad de información que da lugar a las impresiones y a las intuiciones. What you see is all there is facilita el logro de la coherencia y de la facilidad cognitiva que nos hace aceptar una afirmación como verdadera. Ello explica que podamos pensar con rapidez y seamos capaces de dar sentido a cierta información parcial en un mundo complejo. Muchas veces la historia coherente que componemos está lo suficientemente cerca de la realidad para sustentar una acción razonable, y esto es lo que nos salva cuando nos enfrentamos a un león, por ejemplo. Sin embargo, invocaré a What You See is All There Is para poder explicar una larga y variada lista de sesgos en juicios y elecciones, entre muchos otros los siguientes. En concreto, la confianza excesiva. Como la regla de What You See is All There Is implica, ni la cantidad ni la cualidad de la evidencia cuentan mucho, yo diría casi nada, en la confianza subjetiva. La confianza que los individuos tienen en sus creencias, o en la IA, en nuestro caso, depende sobre todo de la cualidad de la historia y de lo creíble que sea la historia que puedan contar acerca de lo que ven, aunque lo que vean sea poco. A menudo dejamos de tener en cuenta la posibilidad de que falte la evidencia que podría ser crucial en nuestro juicio. Lo que vemos es todo lo que hay. Además, nuestro sistema asociativo tiende a decidirse por un modo coherente de activación y suprime la duda y la ambigüedad. Bueno, un poco esto es lo que dice un fragmento que acabo de leer. Este fragmento es de un libro que mucha gente conocerá, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Creo que es un clásico, creo que todo el mundo que ha leído algo lo ha leído. Sigue, en mi opinión, que habrá trabajos que habrán mejorado cosas, sigue siendo un clásico. Y nos dice un poco de lo que es esa confianza excesiva. Tiene mucho que ver con lo que es la delegación cognitiva, de la que hablaremos aquí con nuestro tertuliano de hoy. La delegación cognitiva no es otra cosa que esa confianza excesiva que tiene el sistema 1, el sistema de la intuición, el que responde rápido, el que nos salva, como decía antes, cuando un león nos ataca y no nos ponemos a razonar, a pensar si el león está enfermo, si a lo mejor está ya comido y por lo tanto no nos va a atacar. Estamos frente a él y escapamos. Y nos ha salvado muchas cosas, pero no tenemos una evidencia completa. Por otro lado está el sistema 2, que es el que no usamos en la delegación cognitiva, que es el que realmente razona. Lo que pasa es que es un sistema, como el propio Kahneman dice, mucho más perezoso, que no actúa inmediatamente, que hay que buscar que actúe y que además consume mucha energía, como también dice Kahneman. Curiosamente, hace unos días salió un estudio que nos puede hablar de este tema, de Valerio Capraro, que es profesor de la Universidad de Milán, y que la persona que tenemos hoy aquí, Carlos López, que en breve lo presentaré, conoce perfectamente porque publica bastante en LinkedIn, publica mucho sobre la implicación de la IA en temas psicocognitivos, sociales y de este tipo, y saca un artículo que el título ya es significativo. El asesoramiento de la IA reduce, y es explicativo, la disposición de las personas a decir no lo sé, incluso cuando ese asesoramiento es incorrecto y se incentiva y se paga la precisión. En concreto, el estudio es bastante sencillo. Cogieron dos grupos con un modelo de IA que estaba un poco trucado, era bastante pobre, vamos a decirlo, ellos no lo sabían, y con preguntas difíciles, detalles de películas, ¿no? El grupo A no se le permitió acceder a la IA y puede responder o decir no lo sé. Y el grupo B puede o bien responder o acudir a la IA para responder o decir no lo sé. Los resultados fueron significativos, fueron casi terribles. Sin IA, esas personas decían en un 44% que no sabían, que tenían incertidumbre y no sabían. Con IA, teniendo el apoyo de la IA, y repito, sin que la IA funcionase bien, ¿no? Solo un 3% decían que no lo sé. En concreto, un 90% menos. La precisión, es decir, el acierto en las respuestas, bajaba de un 27%, de un 9% con IA
subía a un 27% sin IA. Acertaban más sin IA, pero ellos seguían tratando de acudir a la IA. Y por último, ya para rematar la cosa, la confianza que tenían en las respuestas que daban era mayor y mucho mayor, 2,5 veces mayor, con IA que sin IA. Acertando peor y diciendo menos veces no lo sé y perdiendo dinero. En esta línea de resolver este problema planteado de la delegación cognitiva, la Universidad de Chicago ha sacado, bueno, lo que le llaman ellos AI Strategy Statement, sobre cómo implantar la IA a lo largo de su plan de estudios. Básicamente dicen dos cosas sobre la IA. La primera, que prohibir la IA no es una opción, que hay que aprender con IA y enseñar, aprender y enseñar con IA, sin IA y sobre IA. Y segundo, que hay que diseñar los estudios para que sean IA resistentes, de algún modo. Es decir, hay que enseñar más habilidades humanas, pensamiento crítico, juicio, argumentación y la responsabilidad, la ética y eficacia en el uso de la IA. Y para ello lo hacen en 3 etapas. Los primeros cursos han decidido que no van a permitir el uso de IA, ni de móviles, ni de tecnología, nada absolutamente. Ahí se aprende el marco teórico, los conceptos, las instituciones jurídicas, es la escuela en concreto de Derecho, y no se utiliza IA. En los cursos intermedios se empieza a usar IA, no en todas las asignaturas y siempre con la decisión y la crítica del ser humano. Y por último, en los cursos finales ya se permite el uso completo de la IA con la decisión siempre en la persona, tanto en los cursos finales como en la práctica, pero como un potenciador, no como un sustitutivo. Para hablar de todo esto, de los problemas que hemos determinado en estudio, de lo que dice Kahneman y de muchas otras cosas, y también de los posicionamientos de las universidades, estamos hoy aquí con Carlos López. Carlos López, que en primer lugar le agradezco, enormemente que esté aquí, se lo agradezco desde ya, que es decano de la Escuela de Negocios y Marketing ESIC, que ha sido elegida el mes pasado, si no me equivoco, corrígeme Carlos, bueno, por lo menos ha salido en noticias el mes pasado, no sé si ha sido antes, entre las 3 mejores, pero la segunda mejor escuela en enseñanza de IA para directivos. Una cosa que dice Valerio Capravo en sus últimos, indica que la enseñanza, el aprendizaje de cuándo verificar, cuándo buscar evidencias, todo esto en la IA va a ser fundamental. Por lo tanto, la enseñanza y de empresas como esta o de escuelas como esta es fundamental, va a ser fundamental. Carlos es ingeniero electrónico por la Escuela Superior de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene formación de posgrado en desarrollo directivo por el IES-ESE, también modelos de negocio de carriers por la London Business School e inteligencia artificial por nada menos que por el MIT, acreditado como Fellow de Higher Education Academy en el Reino Unido. Ha sido decano de SIG Business and Marketing School durante 4 años y director de distintos programas de máster en marketing e inteligencia artificial. Cuenta con nada más y nada menos que 32 años de experiencia en la industria tecnológica y el marketing, con trayectoria profesional no solo en España, sino en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Finlandia. Ha trabajado en multinacionales del nivel de AT&T, Bell Labs, Nokia, y en la última etapa ha estado 9 años en Apple, siendo el responsable del negocio de iPhone desde su lanzamiento en 2010. Y actualmente compagina la actividad docente con la consultoría y la divulgación tecnológica. Desde ya os recomiendo que leáis en LinkedIn a Carlos y, por supuesto, sus artículos de Substack, que yo creo que me los he leído todos. Los he releído para esta entrevista porque a mí me gusta recuperar y preguntar sobre temas que han salido en el discurso, que además es el discurso que estamos hablando todos en IA, pero con un conocimiento como el que tiene Carlos. Y ya no me enrollo más, porque me estoy enrollando un montón, pero que quería un poco contextualizar de lo que estamos hablando, que no es una tontería, que es algo importante. Y dejo la palabra a Carlos. Como digo, primero bienvenido, agradecerle que esté aquí. Y para empezar, una pregunta evidente, no tiene mucha historia la pregunta que voy a hacer. Habéis sido elegido la segunda mejor escuela de IA para directivos, seguro que para la siguiente será la primera, porque estando tú al cargo va a ser difícil que no sea así.
¿Qué supone este premio para vosotros y en qué se basa? Y también, aprovechando que cuentas esto, ¿qué metodología usáis para llegar a alcanzar premios como estos? ¿Y cuál es vuestro plan de estudios, plan de trabajo? Si nos puedes contar un poco. Bueno, lo primero, muchas gracias, Antonio, por invitarme a tu podcast bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión y bueno, voy a intentar responder a todas tus preguntas con la mayor claridad y precisión. Esta primera pregunta en cuanto a este premio, bueno, pues lo hemos recibido con satisfacción, ¿no? Pero también con prudencia. O sea, para nosotros el objetivo no es acumular premios. O sea, nuestro objetivo realmente, digamos, es el que se nos reconozca como una institución realmente que, bueno, pues está aportando, está haciendo porque la inteligencia artificial, o sea, pase de ser una simple tecnología a ser realmente, digamos, un evento transformador en las empresas, ¿vale? ¿Por qué se nos ha dado este premio? Pues no tengo, o sea, información sobre cómo este ranking recoge información, pero vamos, los detalles, pero yo intuyo que hay tres razones, ¿no? La primera es que no tratamos la inteligencia artificial como exclusivamente un tema tecnológico. Lo abordamos desde, o sea, la estrategia, el marketing, las ventas, operaciones, finanzas, las personas y la transformación organizativa. O sea, de una manera muy transversal. La segunda es por nuestra conexión histórica con la empresa. Sí que es una escuela de negocios o una universidad, ¿vale?, que lleva desde el año 65 operando en España, y con 9 sedes y bueno, una larga presencia en la formación superior, ¿no? Entonces, no enseñamos la inteligencia artificial como una colección de herramientas, que es lo que ahora está muy de moda, ¿no? Sino a partir de problemas reales, ¿no? ¿Qué decisiones queremos mejorar? ¿Qué procesos queremos transformar? ¿Qué datos necesitamos? ¿Qué riesgos asumimos y cómo medimos el resultado? Y la tercera, creo que, bueno, pues intentamos combinar esa comprensión de lo que es la IA con su aplicación práctica. Y luego hablaremos un poco más de este tema, ¿no? O sea, hoy en día, un directivo, un profesional, no necesita construir un gran modelo de lenguaje, ¿no? Pero sí necesita comprender cómo funciona, qué puede hacer, por qué se equivoca, qué significa una alucinación, qué significa el contexto, cuándo necesita supervisión y qué consecuencias organizativas tiene delegar una decisión en una máquina. Entonces, podemos resumir que nuestra metodología se basa en 4 verbos de acción muy claros: comprender, aplicar, verificar y gobernar, ¿vale? Y repito, no queremos formar solo usuarios avanzados en herramientas. Las herramientas tienen un tipo de vida cada vez más corto, ¿no? Y es una gran amplia variedad y cada uno tendrá que elegir la herramienta que más le guste para su uso personal o la herramienta que su empresa haya decidido que sea la adecuada, ¿no? Queremos formar profesionales capaces de decir qué hacer con la IA, cómo integrarla y bajo qué condiciones confiar en ella. Ya para terminar, o por último, digamos, para un poco esta parte introductoria. O sea, nosotros llevamos desde el año 2019 introduciendo la inteligencia artificial en nuestra oferta educativa y en las aulas primero de los másteres y formando también a profesores, ¿no? Aún recuerdo mis primeras ponencias sobre inteligencia artificial en septiembre de 2019 y la primera vez que hablé de modelos predictivos, sistemas de recomendación, machine learning, en diciembre de ese mismo año a mis alumnos en el MBA y otros másteres, ¿no? En aquel momento la gente me miraba como diciendo, ¿y este de qué está hablando?, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un largo camino, ¿no? Un camino que durante todos los años hemos ido creciendo en cuanto al número de personas, de profesores, digamos, que comprendíamos y un poco ir midiendo esto, no de manera al principio, digamos, general, pero sí en aquellas asignaturas relacionadas con la transformación digital, la innovación, etcétera, etcétera. Es decir, hemos ido sembrando durante muchos años. Pues seguro, vamos, con los premios que conseguís y conociéndote a ti, lo tengo muy claro. Pero es cierto que la IA es un sector muy cambiante, sobre todo ahora, ¿no? Porque está cambiando continuamente, nuevos modelos, nuevas tecnologías, nuevos productos. Es lo que algunos llaman un sector líquido todavía, sin solidificar. Entonces, hay muchos cambios. Eh, ¿Qué proyectos estáis vosotros enfocando o mejoras tenéis a futuro, tanto tú en tu propia enseñanza como la propia escuela, para incorporar esos cambios que están continuamente? Los proyectos, claro, mucha gente, lo digo en empresa, que es lo que conozco yo más, claro, te lanzas un proyecto de IA y no sabes si dentro de 6 meses, cuando lo acabes, lo que has hecho no vale para nada porque ya hay otra cosa. Y eso ya está más que pasado. Y has perdido el dinero y el tiempo. Entonces, ¿cómo enfocáis
pues en los distintos plazos corto, medio y un poco más largo, estos cambios, que son difíciles, y yo lo entiendo. Muy complicado. Me voy a centrar más en lo que vamos a hacer en el y corto y medio plazo, ¿no? Porque el largo plazo ya en el mundo de la Dios dirá. tecnología ya no existe, ¿no? Lo importante realmente es definir, bueno, un destino final, tener claro dónde queremos llegar, pero realmente digamos qué acciones estamos realizando hoy en día, ¿no? Y que estamos pendientes de los resultados y posiblemente, bueno, pues tendremos que reajustar después de un año o 2 años, ¿no? Como antes comentaba, el objetivo no son las herramientas. O sea, esto no consiste en meter más horas de ChatGPT o Claude o lo que sea, ¿no? O sea, consiste realmente en integrar la inteligencia artificial de manera estructural en toda la experiencia de aprendizaje. Y me voy a centrar en la parte de aprendizaje más que en la parte, digamos, operativa como institución, como empresa, ¿vale? Que es donde yo realmente, digamos, estoy centrado en este momento, ¿no? Y estamos trabajando en 4 líneas. La primera es la alfabetización, ¿no? Para que todos los estudiantes, profesores y personal administrativo realmente, y con independencia de su actividad, ¿no? Pues deban darles la oportunidad de que comprendan realmente los fundamentos, las capacidades, las limitaciones y los riesgos de la inteligencia artificial, ¿vale? La segunda es la integración transversal. O sea, es decir, como antes también he comentado, ¿no? La IA debe aparecer en todas las asignaturas. La IA en sí mismo no es una asignatura. Salvo en un máster especializado, como tenemos, por ejemplo, orientado a lo que es Business Analytics e Inteligencia Artificial, que sí que hay, no una, sino hay 13 asignaturas diferentes, ¿no? O sea, en el resto, o sea, la IA lo que queremos es que se vea, digamos, cómo se aplica en el marketing, en las finanzas, en los recursos humanos, ¿vale? Y también, ¿vale? Que el alumno vea que la IA se vive dentro del aula. Así como la IA se ha convertido en una herramienta, ¿no? Para potenciar al alumno en su actividad diaria, ¿vale? La tercera es el gobierno, ¿no? Cuanto más, el gobierno de la inteligencia artificial. Cuanto más capaces son los sistemas, más importante es saber qué se puede delegar, qué se debe supervisar y qué decisiones deben seguir siendo responsabilidad humana. Y la cuarta es avanzar hacia sistemas basados en agentes. O sea, no solo utilizar los agentes conversacionales, como estamos haciendo todos hoy en día, ya sea de manera legal o de manera en la sombra, como se dice, ¿no? Aprender también a diseñar procesos en los que los diferentes agentes o agentes conversacionales, agentes de IA de verdad, ¿vale? Combinando datos, herramientas y personas colaboren para alcanzar un objetivo. Digamos que esto, digamos, sería un poco los 4 ejes sobre los que construimos nuestra experiencia formativa. De hecho, a partir de este curso 26-27, que se inicia en septiembre, todos los alumnos de nuestros másters que cumplan una serie de requisitos de asistencia y de desarrollo de un proyecto van a recibir un certificado en inteligencia artificial aplicada, ¿vale? Entonces, nuestra profesión es entender la IA, gobernarla, integrarla y finalmente construir con ella. Lo de construir con ella, de nuevo, o sea, no estamos hablando de una construcción a nivel de ingeniería de sistemas, sino una construcción de, una vez que yo tengo identificado un problema y formalizado el problema, identificar cómo puedo utilizar la IA para resolver ese problema, ¿vale? Entonces, como resumen, un máster no debe enseñar únicamente a conversar con una IA, ¿vale? Sino a trabajar y decidir y asumir responsabilidades en organizaciones formadas por humanos y por máquinas. O sea, esto sería un poco, digamos, como resumimos, digamos, nuestro estrella North Star, ¿no? Nuestra estrella del norte, ¿no? Digamos, desde el punto de vista, digamos, académico. Bueno, según vas hablando se me van ocurriendo más preguntas, pero si no se haría esto, se haría infinito, ¿no? Y bueno, tampoco quiero aquí, pero se te ocurren muchas cosas de gobierno, de costes, de 50 cosas, pero las preguntas que tengo yo creo que son suficientemente interesantes. La siguiente que tengo es que uno de tus posts que he leído, bueno, yo he leído, bueno, no digo que todos los posts que hayas hecho, pero muchos posts y artículos, hablas de 2 competencias nuevas en el aprendizaje y en la enseñanza de la IA que, bueno, no sé, no conocía. No las conozco. Entonces, sí me gustaría que nos contases un poco lo que son y por qué es importante o fundamental integrarlas en esa enseñanza, que son la e-fluency y la e-literacy. Uh-huh. Pues efectivamente, últimamente he escrito sobre esto y además estoy escribiendo un libro que espero que Vaya, para pues ya me lo dirás cuando lo tengas, a tenga comprarlo. y te lo regalaré y lo dedicaré. No, no. La propuesta que tengo de título precisamente es AI Literacy and Fluency. No sé si luego lo pondremos en castellano.
Pero vamos, ¿qué quiero decir con esto? O sea, Pero es algo, perdona que ya te interrumpo, es una denominación que has sacado tú o que está en la literatura o... no es una denominación general, digamos, de lo que significa, digamos, el primero comprender y luego desenvolverse competentemente para cualquier materia. Podemos hablar de inteligencia artificial, pero podemos hablar de finanzas, podemos hablar de contabilidad o podemos hablar de datos, ¿no? O Ujú. sea, el literacy es la alfabetización, ¿vale? La palabra alfabetización en castellano me hace demasiado larga y a veces suena como, ¿me estás llamando ¿no? Tonto. Entonces, bueno, por eso mi duda es ponerlo en castellano o en inglés. Pero bueno, tiene que ver con el comprender, la capacidad de entender qué es y no es la IA, cómo aprende y genera resultados, qué limitaciones tiene, por qué puede equivocarse, qué riesgos éticos, legales y sociales se introduce, cuándo no debe utilizarse, ¿vale? O sea, es comprender realmente el sistema, el ecosistema de la IA, ¿vale? El fluency o fluidez es el saber desenvolverse ya competentemente, ¿vale? Es la capacidad de utilizar la IA de manera productiva y adaptativa, ¿no? O sea, formular bien los problemas, que es el punto de partida. Mucha gente tiene un problema, pero ya no. Sabes describir tu problema, sabes formular tu problema. No te olvides que la IA es un ordenador y los ordenadores entienden de números y realizan funciones más. Punto. O sea, somos nosotros los que tenemos que de alguna manera describir ese problema de una manera que se resolver mediante un algoritmo, o sea, computando datos, ¿vale? Es muy importante también proporcionar contexto cuando trabajamos con la inteligencia artificial, en cualquiera de sus formas, ¿vale? Elegir herramientas y modelos, ¿no? O sea, no todo se resuelve con el deep learning, con grandes redes neuronales, ¿no? Hay veces que simples regresiones lineales que se pueden hacer en Excel te resuelven un problemita muy sencillo, ¿vale? Hay que iterar sobre los resultados, o sea, no nos podemos quedar con el primer resultado, por lo contrario, tenemos que ver resultados, tenemos que ver ese resultado cómo puede ser afectado por el cambio de determinadas variables de entrada, ¿no? La sensibilidad que puede tener a determinadas variables, ¿no? Hay que integrarla en los procesos de trabajo. O sea, la IA no es una entidad abstracta e independiente de una empresa, sino es algo que tiene que ayudar a las empresas a mejorar los procesos. Por lo tanto, tiene que ser algo que parte de un problema que se ha formulado para resolverlo con la IA y que se tiene que integrar en un proceso de trabajo, donde haya personas y máquinas, ¿vale? Hay que saber evaluar y mejorar sus respuestas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los grandes modelos de lenguaje, ¿no? O sea, no se trata de hacer una pregunta y me quedo con la respuesta, sino que hay que, de alguna manera, saber cómo darle el contexto adecuado, saber cómo aplicar el juicio humano para realmente ver si las respuestas son adecuadas o no, ¿no? Y por último, hay que saber cuándo utilizarla, cuándo supervisarla y cuándo descartarla, o sea, la gobernanza de la IA, ¿no? Por lo tanto, es saber trabajar con la IA. Yo, hay muchas veces que mis alumnos o mis clases utilizo una analogía, ¿no? Lingüística. Una persona alfabetizada puede leer y comprender un idioma. Una persona fluida o con fluidez puede utilizarlo para argumentar, negociar, enseñar o resolver problemas en contextos diferentes. Por lo tanto, o sea, las dos son esenciales. Una sin la otra no existe, ¿no? La fluidez sin alfabetización produce usuarios muy rápidos, ¿no? Pero ingenuos muchas veces, ¿no? Y la alfabetización sin fluidez produce personas que entienden los riesgos, pero no son capaces de aprovechar las oportunidades. Entonces, nosotros al final integramos esto y lo queremos hacer combinando, o sea, los fundamentos conceptuales de la inteligencia artificial, ejercicios prácticos, casos empresariales, crítica en cada una de las asignaturas sobre qué se ha hecho y cómo se utiliza la IA. ¿No? Y no se trata de que el estudiante genere una respuesta, sino que debe saber, como decía antes, formular el problema con papel y lápiz. O sea, yo en mis clases suelo decir a los alumnos, fuera ordenador, fuera teléfono móvil, ya diré cuándo lo podéis utilizar, coger papel y lápiz. Muchos me dicen, no, pero es que no tenemos papel. No hay problema, lleva el taco de folios, vamos a utilizar papel. Entonces les pongo un reto y digo, vamos a formular el problema, vamos a ver, digamos, dibujar como podáis, es decir, intentar de alguna manera darle forma a un problema y pensar siempre que el problema lo tiene que resolver un ordenador. Entonces, ¿cómo haces identificar receta e incluso a lo mejor una fórmula matemática que te ayude digamos, a resolverlo? ¿No? Luego hay que saber justificar los métodos que utilizas, identificar los posibles errores que pueda haber en los sistemas predictivos, ¿no? Contrastar resultados con otras personas o entre diferentes sistemas generativos, ¿no? Y luego decidir qué parte de lo que se genera se puede aceptar, ¿no? Por lo tanto, la competencia importante no es
obtener la respuesta de la IA, sino de saber qué pregunta hacer en cada momento, qué respuesta aceptar y de cuál hacerse responsable. Que si decidimos que esta es la respuesta buena, somos 100% responsables de nuestra decisión. Vale, yo creo que otro tema, ligando con todo el tema del aprendizaje, aunque no es directamente aprendizaje, pero yo creo que tiene que ver mucho con el aprendizaje, con el conocimiento de la IA, de lo que hablas tú de Fluence AI y alfabetización de la IA, que hoy en día todavía no está muy en el ambiente, la gente está muy perdida, ¿eh? Desde directivos hasta quien sea. Pues está ocurriendo, y tú lo sabes perfectamente, que mientras los benchmarks van por un lado, cada vez 90, 95, 99,55, 99,6, todos los modelos baten cada día nuevos benchmarks, etcétera, vemos que en la empresa, realmente, de hecho hay el conocido y clásico dentro de la IA estudio del MIT, de las 52 empresas, de que solo el 95%, perdón, el 95% de los proyectos de IA no tienen retorno ninguno, solo un 5%. Hay quien dice que eso tiene que ver con que la IA pues, falla y da problemas, otros dicen que realmente es un problema de implantación y que de los gerentes, yo creo que es un poco de todo, es mi opinión. Pero es cierto que hay una parte que es de conocimiento, ¿no? De que, evidentemente, te encuentras con una tecnología que ya no es determinista, que tiene alucinaciones, que desencadenamientos, pero que al mismo tiempo, como dices tú, te da oportunidades que no puedes desaprovechar, no puedes quedarte atrás y se empieza a implantar de aquella manera. Entonces, ¿tú crees que qué se necesitaría para dar este salto a la empresa? Y se está dando ya, tú ves síntomas, brotes verdes de que ya empiezan las empresas a coger ritmo y pasar esos benchmarks a realidad productiva, o todavía nos queda... Queda mucho, se está avanzando, pero queda mucho. Vamos a ver, estos benchmarks o pruebas de rendimiento, ¿no? Que a los que estamos muy acostumbrados a ver cada 2 por 3 por parte de los grandes actores, ¿no? De OpenAI, Claude y otros muchos, ¿no? O sea, son pruebas de rendimiento sobre modelos, ¿vale? Esto es como las pruebas en el túnel de viento de un avión, de un motor, ¿vale? Son pruebas de rendimiento, ¿no? Pero una empresa tiene problemas diferentes, ¿vale? Una prueba de rendimiento suele tener una pregunta bien definida, como tú decías, hay mucho determinismo, un entorno muy controlado, ¿no? Datos preparados, métricas claras y un entorno controlado, ¿vale? En cambio, una empresa tiene información incompleta, sistemas heredados, los legacies, datos dispersos, reglas contradictorias, excepciones, responsabilidades legales, personas que adoptan, que deben adoptar el cambio y muchas veces dicen que sí, pero no lo están haciendo, ¿no? Y luego también, es decir, que muchas veces se parte de fundamentos e interpretaciones diferentes. Es decir, yo he hecho pruebas de preguntar en diferentes empresas, a diferentes personas de diferentes departamentos sobre el significado de algunos datos o variables que ellos utilizan y las respuestas son diferentes, ¿vale? O sea, eso es una... realmente, digamos, hay un abismo, hay un gap muy grande entre lo que es un buen rendimiento y la realidad de una empresa. Luego, una empresa no compra inteligencia en términos abstractos, ¿no? Compra o comprará una mejora concreta. O sea, yo me meto en este proyecto porque ahorro tiempos, porque me va a dar menos errores que lo que hago con otros sistemas analíticos o manuales, puedo generar más ingresos, puedo mejorar la experiencia de mis clientes o puedo reducir ciertos riesgos, ¿vale? Entonces, entre un modelo que responde correctamente y un sistema que produce valor, hay muchas capas, ¿no? O sea, están los datos, como comentamos antes, está la integración, están todos los niveles de seguridad, los permisos, los procesos, la experiencia del usuario, la supervisión, mantenimiento y gobierno. Es decir, que hay muchos niveles que entre el piloto que hacen las empresas y la realidad de cómo hace un despliegue, que en muchos casos no está todavía resuelto. Por eso, como comentabas antes, en muchos informes que ha habido recientemente, en los últimos 12 meses, tanto del MIT como del Boston Consulting Group, McKinsey, todos coincidían que prácticamente entre el 4 y el 6-7% de los pilotos funcionaban, el resto no. Pero no porque tecnológicamente la tecnología no funcione, sino porque hay muchas capas adicionales necesarias para poder hacer una implantación adecuada en las empresas, ¿vale? Y luego también está el problema de la fiabilidad, ¿vale? Y esto, por ejemplo, en determinadas áreas es muy importante. O sea, una predicción con acierto
el 90% puede ser válido en algunos casos y en otros no. Un falso positivo o un falso negativo, o sea, depende del sistema en el que te encuentres, pues puede ser aceptable o no. ¿Vale? Por lo tanto, en las pruebas que se están haciendo, bueno, o un primer borrador, un primer piloto que puede hacer una empresa, ¿vale? Pues puede ser aceptable lo que se esté viendo, ¿no? Pero si eso lo llevas a decisiones como puede ser aprobar un crédito, diagnosticar una enfermedad mediante un sistema de visión por ordenador o interpretar un contrato sin supervisión, lógicamente el nivel de fiabilidad tiene que ser al menos igual que el de las personas, ¿vale? ¿Se avanza? Sí. O sea, creo que, digamos, los pilotos que hacen las empresas también valen para identificar las cosas que no se están haciendo bien y que se necesitan para realmente ir a una implantación, ¿vale? Esto no es, nadie ha dicho que esta transformación ocurra de un día para otro, ¿vale? Creo que las empresas también están empezando, digamos, a poner los pies en el suelo, que es necesario para cualquier transformación, ¿vale? Nos hemos dejado muchos, todos, llevar, arrastrar por... estamos fascinados capacidades de los agentes conversacionales, ¿no? Pero realmente, digamos, para que esto realmente funcione en la empresa hay que ir ya a una capa de ingeniería, ¿vale? O sea, hay que inyectarle el conocimiento a la empresa, diferentes técnicas, ¿no? Especializar un modelo a través de RAC, ¿vale? O otras técnicas, ¿no? Hay que incorporar herramientas de evaluación, se está haciendo ya, y además ya hay proveedores, digamos, integradores de sistemas que son capaces de alguna manera de dotar de este tipo de herramientas, ¿no? Hay que introducir guardarraíles, es decir, la gobernanza nos tiene que ayudar, oye, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, qué cosas hay que evitar o qué tipo de prompts hay que inyectar en un modelo de lenguaje, o sea, hay que guardar raíles de entrada y de salida, ¿no? La supervisión humana siempre, voy a decir siempre que no, siempre, ¿vale? Sí, hasta que no tengamos 100% seguros de que un modelo realmente va a funcionar sin ningún tipo, digamos, de error, y dependiendo del caso de uso, pues es necesario, ¿no? Y al final tenemos que diseñar un proceso que, como decía antes, es lo importante. No se trata de inyectar la tecnología o la IA con calzador, sino realmente identificar dónde aporta valor y qué procesos son los realmente donde tenemos que introducirlo, ¿no? Por lo tanto, para una empresa, una prueba de rendimiento, de prestaciones, bueno, ¿qué modelo tiene la puntuación más alta? Es una pregunta absolutamente innecesaria, ¿no? La pregunta que tiene que hacerse una empresa es qué arquitectura o qué proveedor produce un resultado que sea lo suficientemente fiable, económico y fiable para un caso de uso concreto, ¿vale? Que es por donde al final tiene que ir, digamos, tiene que ir una empresa, ¿vale? Sí, y luego ya, por encima de todo lo que dices, y muy bien dicho y muy bien desarrollado, está el coste de los tokens, que ya es otra historia y es para dar otro diálogo. Ojo, y de retorno a la inversión, hace poco estuve leyendo un Claro. caso, no me acuerdo qué empresa era, no era aquí en España, era en el Reino Unido, donde habían hecho todo un proyecto, habían probado no sé qué, no sé cuánto, y el resultado pues era 10 veces más caro que el equipo humano que lo estaba haciendo actualmente. Es que puede ser así dependiendo de qué tareas, Claro. efectivamente. Porque pues se hace todo el proyecto de modelo IA llamando a no sé dónde tal para hacer una calculadora. Y dices tú, Claro. a ver, es una calculadora, no necesitas utilizar un modelo de IA para que llamarlo y que ese modelo te vaya o un software, o una función que te devuelva el resultado. Es que no tiene mucho sentido. Otro tema, bueno, vosotros, bueno, tú en concreto y vuestra escuela estáis metido también mucho en tema de marketing, ventas, etcétera. Entonces, aquí es otra cosa que creo que comentabas tú en otro post o artículo y hablabas de la problemática del modelo de negocio. Por un lado está OpenAI, está Anthropic, están estos grandes monstruos que no sé a dónde van a acabar, que se dedican a modelo más grande porque nacen del OpenAI, del modelo de escalado OpenAI hace 2019 y eso se ha quedado ahí, llegar al AGI, bueno, en fin. Entonces, eso creciendo y pues ¿cuál es el retorno? Pues el coste de los tokens o lo que sea. Y frente a eso hay otras empresas que a lo mejor no tienen el modelo mejor, ni lo van a desarrollar, incluso algunos usan modelos de otros, pero tienen la capilaridad, tienen los usuarios, los conocen, saben productivizar mucho mejor que OpenAI o Anthropic y están ahí en todos los frentes, como Amazon, como Apple, como Netflix si se mete, u otros.
¿Cuál crees que de los dos modelos de negocio es una pregunta difícil, porque supongo que se lo habrá preguntado OpenAI, Anthropic, Apple y todos, porque Apple también diría, y si no desarrollamos el mejor modelo, ¿qué va a pasar? Y Anthropic diría, es que si no tenemos... Entonces, ¿cuál crees que es el modelo de negocio que va a pervivir? ¿O van a pervivir los dos? ¿O cuál tiene más futuro? Vamos a ver, es una pregunta magnífica esa. Vamos a ver. Yo no creo que en este momento haya que elegir de manera absoluta, ¿vale? Categórica entre el modelo, o sea, el tecnológico y la distribución, ¿vale? Son posiciones distintas dentro de una cadena de valor. Ahora, o sea, los fabricantes de los modelos, a OpenAI, Anthropic, Google, aunque Google es un caso un poco aparte, ¿vale? Necesitan enormes inversiones de capital para poner en marcha los data centers, ¿vale? Mucho talento, o sea, estamos hablando de los mejores ingenieros científicos de datos, matemáticos, expertos en ética de la inteligencia artificial, están en estas empresas, ¿vale? Hace falta muchos datos para entrenar una infraestructura y una garantía de suministro eléctrico en grandes data centers, ¿vale? Los modelos tienden a mejorar rápidamente, ¿vale? Y han mejorado rápidamente gracias a la disponibilidad de datos, capacidad de computación, ¿vale? Las redes neuronales, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo que se está viendo también es que las capacidades de los grandes modelos tienden a converger, ¿vale? Es decir, uno se puede adelantar con, ahora tengo la versión que no sé qué, que me permite mejorar no sé cuántos en las pruebas de rendimiento, y a los 2 meses o al mes o a las 2 semanas hay otro modelo que ofrece lo mismo y mejor, ¿vale? O sea, de alguna manera, y además de alguna manera para muchos usuarios normales, no exigentes, ¿vale? Los grandes actores apenas se diferencian en prestaciones, ¿eh? Entonces, para hacer un prompts, para hacer un resumen, para traducir el texto, te da prácticamente igual cualquiera de ellos. O sea, sí que hay una diferenciación en el coste mensual, ¿vale? Cuánto está incluido en la tarifa gratuita, cuánto tienes que pagar y cómo te controlan o no la cantidad de tokens que utilizas y te cortan para obligarte a irte a una tarifa más cara. Ahí está la diferenciación, ¿vale? Para la mayoría de los usuarios, ¿vale? Que de hecho, OpenAI, por ejemplo, de los 900 millones de clientes activos, solo pagan 200 millones, 700 millones lo pagan y su actividad media creo que se reducía a 2 o 3 veces por semana, ¿vale? Esa gente no va a pagar nunca una tarifa, ¿vale? Por otra parte, las empresas que controlan al cliente, las que has mencionado antes, Apple, Amazon y otras muchas, ¿vale? O sea, controlan el cliente, el canal, los dispositivos, los datos, los procesos y algo muy importante, la experiencia de usuario y el conocimiento que tienen de sus clientes, ¿vale? Esta gente tiene una gran ventaja, ¿vale? Saben dónde se necesita la IA, saben dónde insertar la IA, introducir la IA, ¿vale? Para resolver problemas específicos reales de sus usuarios y clientes. Y además, sin grandes exigencias tecnológicas, ¿vale? Entonces, compañías como Apple, por ejemplo, o sea, no necesitan necesariamente tener el mejor modelo del mundo para crear una buena experiencia de inteligencia artificial, ¿vale? O sea, tienen los dispositivos, tienen el sistema operativo, tiene una integración absoluta y maravillosa de todo lo que es el hardware y el software, ¿vale? Tiene una distribución, 1.500 millones de usuarios activos con iPhone, ¿vale? La confianza de los usuarios, das tu dirección de correo electrónico para registrarte, tu teléfono y tu tarjeta de crédito para utilizar Apple Pay, ¿vale? Apple tiene el contexto de uso de estos usuarios, es decir, o sea, yo cada mañana cuando salgo de casa, sin decirle nada ni a mi coche ni a mi iPhone, o sea, automáticamente a través de CarPlay me está haciendo la recomendación de cuál es el tiempo que voy a dedicar, la mejor ruta para ir de casa a la oficina. Y bueno, pues al final tienen un contexto ideal realmente para proveer y para introducir la IA de una manera, si quieres, oculta, no muy visible, pero para mejorar la experiencia de sus clientes, ¿vale? Y además, no conozco todavía los detalles del acuerdo entre Apple y Gemini, he leído algo, quiero empezar a probarlo en cuanto podamos aquí en España, por lo menos con el Mac, porque con el iPhone la Unión Europea no ha puesto vetos, ¿vale? Porque realmente digamos, quiero ver un poco, digamos, cuál es un poco ese tipo de beneficio como usuario puedo obtener y luego, pues muchas veces la gente se va a ChatGPT a preguntar cosas, pues si lo tienes ya
en tu teléfono, lo tienes en tu iPad, ¿vale? O en tu Mac, posiblemente ya no te conectes a ChatGPT o a Gemini o a otro, ¿vale? Luego empresas como Amazon conoce perfectamente, digamos, toda la dinámica de compras, qué compramos cuando compramos, de la logística, el comercio, la nube, es decir, perdonad, Venga, Microsoft nada. también controla buena parte del entorno de trabajo empresarial en muchas empresas, ¿no? Estas empresas, todas estas empresas y otras muchas, ¿vale? O sea, realmente tienen una posición realmente, digamos, de control del canal y del usuario, ¿no? Entonces, mi apuesta realmente es por las aquellas empresas que sean capaces de combinar tres activos, ¿no? Modelos suficientemente buenos, que no significa que sean los modelos de vanguardia, de frontera, los más avanzados con más parámetros. Suficientemente bueno es que realmente desempeñe bien una labor para la que está, digamos, la empresa quiere, digamos, utilizar el modelo para mejorar sus servicios, ¿vale? Tener un conocimiento profundo del usuario y datos del usuario, ¿vale? E integración en los procesos y tareas normales, reales. Yo creo que ahí está gran parte de la batalla, no sé si del 80 o del 90% de los usuarios de la inteligencia artificial en el futuro, ¿vale? Entonces, es el mejor modelo, por mucho que sobresalga y brille por las pruebas que se realizan, ¿vale? O sea, no va a ser el que garantice el mejor producto, ¿vale? O sea, del mismo modo que una gran distribución, un gran distribuidor, el modelo de distribución, sin una capacidad tecnológica, tampoco va a convertirse realmente, digamos, o tiene tanta dependencia de terceros, ¿no? O sea, yo creo que, y así lo expresé, creo que en el artículo que mencionabas en Substack, ¿no? Que sí que estamos entrando los albores de una nueva fase, ¿no? De pasar del liderazgo solamente en el escalado de modelos de frontera al liderazgo basado en la integración, el conocimiento del dominio, la distribución y la capacidad de transformar la tecnología en productos que sean útiles para la mayoría de los usuarios. Pues lo que sí que creo que tenemos, claro, los dos, no lo sé, pero bueno, puede ser que si realmente Anthropic o OpenAI consiguen el objetivo que plantean, que es llegar a la AGI, entendida como aquella inteligencia artificial que puede desempeñar cualquier tarea humana con el mismo desempeño o más que el ser humano, tanto física, ojo, tanto física como de otro tipo. Yo entiendo que son todas las tareas, no algunas, como define OpenAI y otros. Evidentemente, ya se pondría en una posición mucho más, más dominantes. Pero si no es así, evidentemente todo lo que has dicho, pues va a ser. Pero claro, esto lleva a pensar si el escalado de los LLMs, tal y como plantea OpenAI, bueno, Amodei, Alman, etcétera, o sea, más recursos, más datos, más parámetros, va a llevar a esa inteligencia general, o si no ese es el camino, como dice Jan LeCun, como dice Fei-Fei Li, como dicen otros, que el camino es los modelos del mundo que aprenden interactuando en principio con el mundo, no solo a partir de datos textuales, otro tipo de datos, ¿no? Tienen que conocer las relaciones, el entorno, etcétera, etcétera, como hace un niño pequeño, que en otro artículo hablabas tú de ello. Muy interesante, que comparabas a tus nietos, ¿no? Un poco el aprendizaje de los nietos con... ¿Qué crees tú? ¿Cuál es mucho? Volvemos a una pregunta que es mucho, porque hay gente, y vamos, grandes investigadores de IA que no lo tienen claro, pero bueno, es una pregunta que yo creo que es fundamental, porque claro, de eso va a depender de muchas cosas. Bueno, o sea, no hay duda que el escalado de los modelos, el hacerlos más grandes, ¿no? Va a producir resultados brillantes, ¿vale? En los últimos años, ¿no? O sea, sería un error negar la eficacia. Más datos, más capacidad de computación, mejores arquitecturas y mejores métodos de entrenamiento, ¿vale? O sea, esto nos ha traído en los últimos, yo te diría, desde el 2017, 2018, ¿vale? Que empezó, digamos, un poco a raíz del paper, famoso paper de Attention is all you need, what you need de Google, ¿no? Empezó un poco, digamos, esta carrera que estamos, ¿vale? Pero tampoco existe una evidencia suficientemente clara para afirmar que el escalado de los modelos de lenguaje, ¿vale? Por sí solos, conducen necesariamente a una inteligencia comparable a la humana, ¿vale? Es totalmente especulativo. O sea, de la misma manera que hacer una escalera más grande no nos va a llevar a la alta, ¿vale? Hay problemas estructurales, problemas físicos, etcétera, etcétera. O
sea, los modelos aprenden regularidades extremadamente complejas a partir de análisis de texto, de imágenes, audio, vídeo, ¿vale? Y eso les permite describir el mundo de acuerdo, digamos, a la distribución estadística de datos con los que han sido entrenados, ¿vale? Pero describir el mundo no equivale necesariamente a interactuar con él, ¿vale? Por ejemplo, y esto es lo que comentaba en el artículo cuando mencionaba a mis nietos, ¿no? O sea, un niño aprende que un vaso se rompe no porque lo lea o se lo diga a sus padres, ¿no? Sino porque experimenta, lo toca, una vez se le cae, se rompe, observa las consecuencias y relaciona acciones con cambios físicos. Ese aprendizaje incorpora causalidad, espacio-tiempo, objetivos y retroalimentación. Otro ejemplo es montar en bicicleta. O sea, cómo formalizamos en un algoritmo la gravedad, el equilibrio y los contrapesos de nuestro cuerpo que hemos aprendido desde que gateamos, ¿vale? O sea, no es conocimiento codificado, ¿vale? Es conocimiento vivido, experimentado y también codificado en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema sensoromotriz, desde hace millones de años, ¿vale? Y a quien le interese este tema, recomiendo investigar sobre la paradoja de Moravec, que describe perfectamente esto, ¿vale? Entonces, creo que la interacción física no tiene por qué ser estrictamente necesaria para toda forma de inteligencia, ¿vale? Digo inteligencia, no hablo de inteligencia general, inteligencia, ¿vale? O sea, un sistema puede aprender mucho mediante simulaciones, vídeos y herramientas, ¿vale? Pero alguna forma de interacción con un entorno, ya sea físico o virtual, ¿vale? Parece ser importante para desarrollar modelos causales más sólidos, o causales y más, porque los que hay ahora no son ni sólidos, ni líquidos, ni gaseosos, ¿no? Aprender de las consecuencias y corregir las propias acciones, ¿no? Por lo tanto, no lo plantearía como un LLM frente a un mundo físico, ¿vale? Probablemente veremos, y como estamos viendo ya, ¿no? Arquitecturas híbridas, modelos multimodales avanzados, neuroconexionistas, ¿no? Que mezclan lo que es la lógica formal. Yo a mis alumnos les digo, la programación manual de toda la vida, ¿no? Las reglas, ¿no? Muy interesantes, muy interesantes. El gran boom de los modelos conexionistas, que son Machine Learning y el Deep Learning, ¿no? Con sistemas que tengan memoria, capacidad de planificación, toma de decisiones, agentes, etcétera, etcétera, y sistemas que actúan, y esto me importa, y aprenden de la retroalimentación, ¿vale? Y aquí me remonto a los principios de la cibernética planteados en 1948 por Norbert Wiener, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tienen los robots es que su sistema de retroalimentación es muy limitado. Es decir, o sea, nosotros, por ejemplo, vamos andando, apoyamos un pie, notamos que el suelo, digamos, se hunde y rápidamente, de sistema 1 de Kahneman, no lo pensamos, pero reaccionamos y corregimos, ¿no? Esto estamos viendo que los robots tienen problemas para ellos, ¿no? Todo esto, digamos, es parte, digamos, de toda esa experiencia sensoromotriz, ¿vale? Que aprendemos mediante prueba y error, o sea, aprendizaje por refuerzo, los niños, y también lo que tenemos codificado en nuestro sistema nervioso o ADN o donde sea, que lógicamente, digamos, es fruto de millones de años de evolución, ¿vale? Entonces, el texto contiene una descripción comprimida de la experiencia humana, pero no contiene necesariamente toda la experiencia humana. Es capaz de describir, pero no ha experimentado la experiencia humana. Pues volviendo otra vez al aprendizaje, para todo el discurso que estamos hablando mucho es de aprendizaje de la IA y de lo que se nos viene encima. Sam Altman, Amodei, Hinton están repitiendo cada 6 meses o cada 18 meses o cada 12 meses que se acaba el desarrollo de software. El otro día sacó un tweet Sam Altman, agradeciendo a los desarrolladores por el trabajo que habían hecho, como diciendo que se ha acabado, que ya no son necesarios. Mensajes que yo no entiendo muy bien, la verdad, no sé a qué vienen esos mensajes, pero bueno, independientemente que le creyese eso, me parecen mensajes un poco... y aunque sea cierto, o sea, no sé. Pero en todo caso, la profesión del ingeniero de software o el aprendizaje de la ingeniería de software todavía tiene un papel en el futuro del desarrollo, o esto se ha acabado, va a haber los Code o los codecs que van a hacer todo y no se va a necesitar. Sigue habiendo un futuro, o sea, el aprendizaje de la ingeniería de software va a ser necesaria. Es una pregunta que se hace, a mí me lo hacen todos los días. Yo estoy trabajando con gente que desarrolla y me dicen, pero ¿vamos a desaparecer? Vamos a ver. Respuesta corta, sí, merece la pena estudiar la carrera. Respuesta larga. A ver, esto yo ya lo viví a principios de los 90.
O sea, cuando los programas de síntesis de circuitos, Synopsys y otros, ¿no? Parecía que nos iban a quitar el puesto de trabajo a los que entonces diseñábamos ASICs, circuitos integrados, procesadores, ¿vale? Y lo que ocurrió fue todo lo contrario, ¿vale? Lo primero, la afirmación de que desaparecerá la ingeniería de software confunde programación con ingeniería. Son dos cosas diferentes, ¿vale? O sea, escribir código es una parte importante, pero no es toda la profesión, ¿no? Si antes de escribir código hay que decir qué problema resolver, comprender al usuario, definir requisitos, elegir arquitectura, establecer restricciones, etcétera, etcétera. Esto lo conoces tú, Antonio, muy bien porque vienes también de ese mundo, ¿vale? Después de desarrollar, hay que verificar, integrar, despegar, mantener, proteger y asumir la responsabilidad del sistema, ¿vale? O sea, la IA lo que está realmente comprimiendo, creo que de una manera importante, o reduciendo el tiempo, es en la programación de tareas básicas, ¿vale? Que se realizan con software, ¿no? O sea, lo hacemos más rápido, ¿vale? Y casi en algunos casos podemos automatizar de manera completa, ¿no? Eso cambiará el empleo y reducirá el valor de determinadas tareas rutinarias, ¿vale? Pero cuanto más barato sea también producir código, más software se intentará construir con él, ¿no? Y cuanto más código produzcan las máquinas, mayor será también la necesidad de personas capaces de comprender sistemas completos, detectar fallos, gestionar dependencias, garantizar la seguridad, cada vez más importante, y decidir sobre qué no debe construirse, ¿vale? Por lo tanto, seguir estudiando ingeniería informática tiene sentido, pero diría que con una condición. O sea, no se trata únicamente de aprender una sintaxis, Python, Java, C, sino hay que aprender algoritmos, hardware, arquitectura, sistemas operativos, redes, seguridad, datos, diseño de sistemas y reglamento formal, ¿vale? Porque eso es lo que hace un ingeniero de sistemas. O sea, no es únicamente programar. ¿La IA puede escribir cada vez más código? Sí, pero eso no significa que sepa qué sistema merece ser construido ni quién puede asumir o quién debe asumir las consecuencias cuando falle, ¿no? Entonces yo creo que al final la IA va a perjudicar especialmente al profesional que se limite a traducir especificaciones en código, pero va a favorecer a todos aquellos que entiendan el problema, la tecnología y tengan una versión de sistemas y de contexto adecuada, ¿vale? O sea, es un poco como lo veo yo, a pesar de los muchos mensajes que se dicen de que prácticamente no hay futuro para los... Cada 6 meses se dice que en 6 meses va a desaparecer, Es una manera básicamente. de convencer a las empresas de que paguen licencias y que paguen las APIs, Sí. donde estamos viendo que las facturas son de cientos de miles de dólares en algún caso. Y muchas empresas Sí. han decidido, se terminó la fiesta, en vez de tener 200 o 300 licencias, se reducen a 20 y el uso es justificado para casos muy concretos. Sí, está claro, está claro. Y un poco volviendo a los debates que están ahí en el mundo de la IA, es un debate que también está continuamente saliendo, es el debate entre, de nuevo, la IA generalista, esos grandes modelos, y esa IA más narrow AI, o sea, dedicada a un dominio concreto, especializada, que requiere en general menos recursos, probablemente, menos parámetros, menos datos, pero datos más curados, más específicos. Bueno, claro, en esa guerra, lo que te voy a preguntar es tu opinión, cuál es, si son las dos, si es una, como siempre, es la opinión. Es cierto que para mí uno de los grandes hitos, y lo ha demostrado con el premio Nobel, ni más ni menos, es AlphaFold y es un narrow AI, no es un IA generalista. El propio Hassabis, a pesar de que está Google en la guerra de generalista, él dice que se debería dedicar la IA, deberíamos pararnos y dedicarse a resolver problemas médicos, resolver problemas jurídicos, que nos ayudaría mucho más que seguir escalando, pero claro, está en la vorágine. De hecho, leí hace poco que Mina Murati también sacó con su nueva empresa una IA que creo que está entrenada precisamente para el dominio financiero o algo así, con menos parámetros y que funciona mucho mejor que las IAs para ese dominio, funciona mucho mejor que las IAs las Clouds y los que sea. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cuál es el camino, de nuevo, entre la narrow AI, que incluso, pues si no son muchos recursos, puedes instalar en local, con todos los temas de privacidad, de seguridad, etcétera, etcétera. Y la más generalista, que claro, es más potente también, en más campos, la puedes utilizar en más campos si quieres. ¿Va? A ver, la búsqueda de la inteligencia artificial general a veces parece como la búsqueda del santo grial, ¿vale? Para muchos, ¿no? O sea, yo creo que tiene valor científico, ¿vale?
¿vale? Que haya gente trabajando, digamos, en encontrar... En la frontera, ¿no? La frontera, sí, porque lógicamente eso va a permitir que avancemos más, ¿vale? Incluso podría tener cierto valor económico, ¿no? O sea, imagínate una plataforma capaz de resolver muchos problemas de cualquier naturaleza, de cualquier tipo, que pueda reutilizarse y producir grandes economías de escala, ¿vale? O sea, tiene sentido que haya investigación, ¿vale? Y entiendo que alrededor de la investigación siempre hay especulación, ¿vale? Pero, por otra parte, o sea, ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo en qué es realmente la inteligencia artificial general o la AMI, ¿vale? Ni cómo construirla, ni si la consciencia es un paso anterior a la inteligencia o es consecuencia de esta. O sea, realmente es un debate apasionante en lo técnico y más en lo filosófico. Mira, te corto un momento solo. Creo que fue en 2023, o es que tuvieron dos papers, Benjo, uno de 2023 y 2025, de AGI y de conciencia, ¿no? En el paper de AGI salía que GPT-4, creo que era de aquellas, tenía un 57% de inteligencia artificial general, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo para nada con lo que saca ese paper, porque es especulaciones. Ni siquiera Benjo sale, porque cuando se le pregunta dice que bueno, que eso era algo que bueno, que tampoco hay muchas pruebas, pero el propio Gary Marcus, te lo digo porque Gary Marcus, que es uno de los, digamos, anti, vamos a llamarle, IA, firmó ese paper. Sí. Y después de firmarlo dijo que no estaba de acuerdo con nada de lo que había puesto ese paper, que estaba totalmente arrepentido. Que no se conocía lo que era la AGI, que utilizaban es un concepto muy líquido, o sea, y no hay una definición clara, ni sabemos ni siquiera, o sea, cómo medirlo, ¿vale? Sabemos lo que no es. Sí, sí, sabemos lo que no es, efectivamente. Pero vamos, que esto no es AGI. Ahora lo que es... pero vamos, sí que quiero poner foco aquí en lo que has comentado de AlphaFold, ¿vale? O sea, realmente, digamos, esto es un ejemplo realmente de una IA estrecha, especializada, un sistema especializado de altísimo impacto, ¿vale? En términos de qué se puede hacer. No me acuerdo ahora mismo cuántas moléculas o cuántas proteínas han podido sintetizar o entender su mecanismo. No sé si eran 200, 300, no lo sé. O sea, cosa que era un problema que llevaba décadas y el hombre no sabía cómo meterle mano al problema. Entonces aquí DeepMind, Google DeepMind, ¿vale? Hassabis y su equipo, o sea, realmente desarrollaron AlphaFold a partir de toda la experimentación y desarrollo previo de AlphaGo, ¿vale? Una red neuronal con aprendizaje por refuerzo, también tiene una parte neurosimbólica importante, ¿vale? Es decir, hay mucho tema de reglas, ¿vale? Y realmente, digamos, esto nos ha permitido unos avances espectaculares en términos de resolver problemas. Lo que decías tú, un problema y buscamos una solución. No, vamos a hacer una solución que haga todo, o algo que haga todo. Y de hecho, como bien mencionas tú, AlphaFold o Google DeepMind ha tenido 2 premios Nobel, o sea, por el premio Nobel de Química, 2 personas, ¿vale? Entonces, un gran modelo de lenguaje, en un modelo de lenguaje, o sea, la identificación de un tumor en una imagen, un vehículo autónomo, o sea, son también, digamos, sistemas especializados, ¿vale? O sea, estamos hablando de cosas que funcionan para un propósito especial o específico, ¿vale? Y que todos de alguna manera valoramos, aunque no están libres de fallos, ¿vale? O sea, son sistemas especializados. Entonces, la especialización aporta ventajas claras, ¿vale? Primero, permite incorporar el dominio humano del contexto, ¿vale? Podemos utilizar métricas específicas, podemos definir mejor los límites, validar resultados y establecer responsabilidades, ¿vale? Y por eso los sistemas actualmente especializados funcionan bien. O sea, no sé que sean perfectos, pero funcionan bien y están consiguiendo muchas cosas. O sea, todo este, digamos, contexto, digamos, de marco de definición, marco de métricas, marco de donde podemos incorporar dominio, conocimiento a un dominio específico, pues funciona en lo que se llama la inteligencia artificial estrecha o narrow, ¿vale? Cuando vamos a la inteligencia artificial general, pues no sabemos ni por dónde empezar el problema, ¿vale? Entonces, una inteligencia artificial general, pues podría ser a lo mejor impresionante, digamos, en sus capacidades de conversación, ¿vale? Me encantaría poder hablar, macho, con Leonardo da Vinci y a lo mejor un día podemos tener una IA que haya asumido, haya digerido todo el conocimiento de Leonardo da Vinci y sea capaz de expresarlo, además en la tecnología del siglo XV, ¿vale? Una inteligencia, por la parte especializada, puede ser mucho más valiosa en día, ¿vale? En una unidad de cuidados intensivos, en la gestión de las redes eléctricas para que no tengamos caídas como tuvimos hace
unos meses, ¿no? En una planta industrial para identificar sistemas, a través de sistemas de alertas, parte de un proceso donde está, que no está funcionando, en los laboratorios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, no se trata de elegir, no creo que tengamos que elegir nada. O sea, los modelos generales pueden actuar como una infraestructura cognitiva en el futuro sobre la que a lo mejor construimos sistemas especializados, porque nosotros lo que queremos como personas son soluciones a problemas concretos, ¿vale? Y el error creo que consiste en pensar que ese modelo general terminado ya es un producto. O sea, si alguna vez somos capaces de llegar a construirlo. Pero no, porque me está sonando el móvil y no tengo manera de... Es ¿Vale? el problema de las grabaciones que tiene esto. Entonces, como te diría, o sea, yo creo que para la sociedad, para nosotros, ¿no? El criterio no debe ser cuánto se parece una máquina a un ser humano, ¿vale? Sino qué problema resuelve, con qué fiabilidad, para quién y con qué consecuencias, ¿vale? Entonces, la AGI o la inteligencia general es una meta tecnológica que puede tener cierto interés, ¿no? Una inteligencia general, pero más fiable y verificable, puede ser mucho más útil que una inteligencia aparentemente universal para la sociedad. Pues para acabar ya, que ya te he tenido entretenido un tiempo, porque la verdad es Ya estoy que encantado hablando de estos temas, o sea que... sí, la verdad es que podríamos estar, bueno, yo podría estar aquí horas hablando, que ya te digo, se me ocurre gobernanza, costes, bueno, 50, seguridad, el tema energético, hay 50.000 temas, pero yo quería cerrar con dos temas que son más, digamos, colaterales a todo este tema, que están por ahí, pero que se relacionan, bueno, un poco más indirectamente o en un segundo plano. El primero es un tema que se ve mucho en YouTube, en los vídeos, en 50 sitios, que es el tema de la robótica, ¿no? No se habla tanto dentro de la IA generativa de la robótica porque mucho lo vemos como software, como el chat, como el que te genera pues, el código y no tanto en la parte robótica. Pero la robótica, vemos continuamente vídeos de pues, los robots estos chinos saltando, bailando, corriendo, haciendo de todo aparentemente. Luego otros robots, hace poco salió un robot colocando e identificando paquetes, que se pasó no sé cuántas horas ahí identificando paquetes, que digo yo, ¿para qué quieres un robot humano para eso? Pero bueno, da igual, no sé qué aporta que sea humano. Pero, y no sé cuánto te costará que sea humano, por otra parte. Pero bueno, en vez de tener una máquina allí que cuente los paquetes y los clasifique. Pero bueno, da igual, esa es otra historia. Lo que sí que me gustaría menos a mí es tener un robot humano con unas características humanas, pues que me hiciera las tareas del hogar, que cuidara a mis hijos, que me los llevara al colegio, con seguridad, que cuidara a mis mayores que están solos, que comunicase con él, que siempre, hombre, una máquina, un ordenador es más difícil que tengas un contacto personal, mientras que si lo ves un poco como un robot, pues a lo mejor tienes más contacto, ¿no? Es más... Entonces, ¿tú crees...? Porque esto siempre sale, que en 5 años tendremos, mira ahora esta mano cómo hace, esto, manos he visto yo haciendo cosas de los 50, pero bueno, da igual. No sé si, porque yo tampoco estoy muy metido en el tema, la verdad es que no conozco mucho de ese tema. ¿Tú crees que en breve tendremos realmente robots que estén en nuestras casas, cuidando de nuestros mayores, cuidando de nuestros hijos? La respuesta corta es no, mi opinión, ¿eh? Vamos a ver. Las demostraciones que estamos viendo, o sea, no son irrelevantes, o sea, son realmente cosas que tenemos muy buenas. Nos enseñan lo bueno, también hay vídeos de cómo los robots se caen al suelo y no se pueden levantar, ¿vale? O sea, que un robot corra, que mantenga el equilibrio o se recupere de una caída, demuestra avances reales en control, percepción, mecánica, retroalimentación, ¿vale? Que bailen de manera sincronizada lo que demuestra es un sistema de control remoto que funciona muy bien, ¿eh? También hay que decirlo, ¿no? Pero una demostración está muy lejos Sí, de... porque yo lo que pienso es, ¿los chinos van a dejar que un robot haga un desastre allí? No van a dejar que haga un desastre No, allí, eso está más que controlado, vamos. está súper controlado. O Es sea, una posible, es demostración suicida. está muy bien, pero está muy lejos de ser un producto útil, ¿no? O sea, en una casa, por ejemplo, es uno de los entornos más difíciles que hay para un robot, ¿no? O sea, no están estandarizadas, es decir, las casas no son todas iguales, ¿vale? Las hay de un piso a 2 pisos, las hay más grandes, más pequeñas, pasillos, bueno, de todo, ¿no? O sea, hay objetos deformables, hay niños, animales, escaleras, líquidos, cajones, ropa, cables, situaciones que nunca se repiten exactamente. O sea, no es un entorno que sea determinista, ¿vale? O sea, además necesitamos un nivel de fiabilidad muy alto porque el robot va a compartir espacio con personas, ¿vale?
Que veamos que en un laboratorio se dobla una toalla es una demostración. Encontrar la toalla correcta en una casa, distinguir si está limpia, abrir un armario desconocido, colocarla donde corresponde y reaccionar si aparece un niño, es un sistema algo más completo y complejo, ¿vale? Entonces, el reto no es que un robot haga una voltereta una vez, ¿no? Es que el reto está en que recoja la cocina todos los días durante 5 años sin que se rompa nada, ¿no? O sea, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Entonces, yo creo que veremos robots antes especializados, ¿no? Y de movilidad limitada antes de que ver un humanoide general, ¿no? Que además yo tampoco sé por qué nos empeñamos con humanoides. Nuestra forma, Sí. como dijo un científico, o sea, somos así porque tuvimos que aprender a correr para que no nos comiesen los leones y subirnos a los árboles, ¿vale? Que esto no significa que nuestra forma sea la adecuada para realmente trabajar en una fábrica, ¿vale? Pero vamos, hoy vemos ya los rombas, aspiradores, robots de transporte, vigilancia, manipulación simple. Y los primeros robots industriales son del año 58, 59, si no me recuerdo mal. No sé si fue General Motors, ¿vale? Entonces, oye, o sea, realmente, digamos, la robótica ha avanzado mucho, pero bueno, de nuevo, o sea, ahí hay una meta, igual que tenemos la AGI, el robot humanoide que lo hace todo, ¿no? En cuanto al cuidado de mayores, o sea, la realidad ya empieza a aparecer, digamos, ya hay cosas que se están haciendo, ¿no? Pero más orientadas a recordatorio de medicaciones, de comunicación si hay alguna alarma, detección de riesgos, acompañamiento para hacer ejercicios. Y también he visto que algunas ciudades ya tienen robots de apoyo en hogares. No tengo detalles exactamente, ¿no? Pero hay un nuevo recordatorios, llamadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que se están haciendo también, he visto pilotos con robots, ¿vale? Para rutinas de ejercicio, de hidratación, medicación. Pero vamos, siguen siendo caros, limitados y parcialmente experimentales, ¿no? Entonces, los humanoides capaces de realizar de manera segura tareas domésticas generales continúan lejos de un despliegue masivo, ¿vale? Y luego, para cuidar a una persona mayor, hablar es relativamente fácil, es una actividad cognitiva superior. Ayudar físicamente sin dañarla es extraordinariamente difícil y esto de nuevo está relacionado con la paradoja de Moravec, ¿vale? Por lo tanto, digamos que yo creo que vamos a ver temas de acompañamiento cognitivo, de asistencia, ¿vale? Antes de ver un robot que manipule de manera general, sobre todo en caso de personas. Pues en este sentido, no hace tanto, Carpati, ¿cómo se llama? Carpati, que es, bueno, es bastante conocido, ¿no? Que ahora se fue para Anthropic, que es un divulgador de IA muy conocido, uno de los más importantes. A mí me gustan más otros, pero bueno, eso es opinión personal, Andrew Ng y otros, pero bueno. Carpati, él había estado trabajando en Tesla, esto viene al caso porque él había estado trabajando en Tesla, creo que fue jefe de investigación del vehículo autónomo de Tesla, y contaba, en 2010 me subí a un coche de Google autónomo y me cogió del aeropuerto y me llevó pero perfecto a casa. Y dije yo, esto está hecho, los vehículos autónomos son cosa de 2 años. Estamos en 2025 y sigo pensando que estamos en el mismo punto. El último 5% es el peor y no se ha avanzado mucho más. Eso es lo que decía, a pesar de que sí, en entornos muy, lo decías tú, muy controlados, ciudades por donde han pasado, donde han entrenado, tal, bien. Pero si te sales al campo, por medio del monte, ir a una casa perdida, no sé qué, no sé cuánto, con barro, con no sé qué, está complicado, sí. Y por eso se descubrió que, lo sabes, ¿no? Que los Waymo que se habían detenido, se pararon todos en, creo que fue Chicago o Washington, ¿no? Tema de Waymo, vamos a ver, o sea, esto para quien no lo sepa. Waymo funciona en determinadas ciudades que han sido mapeadas de manera intensa y extensa, ¿vale? Y el vehículo está funcionando, está circulando sobre un mapa digital 360 grados, ¿vale? Sobre el cual él representa, a través de la información que obtiene con los LIDAR, determinado radar que tiene, etcétera, etcétera, va pintando todo lo que ve, ¿vale? Pero va circulando sobre unas vías que está viendo, que están mapeadas de manera brutal por los hombres. O sea, no es una circulación por un espacio desconocido. Por eso, Libre, macho, vamos, Waymo, desconocido. tú le dices, oye, estoy en San Francisco, llévame a Santa Rosa, que tiene que cruzar el Golden Gate y meterse 20 kilómetros hacia el norte, te dice que no puede. Yeah. Y por eso tenían al final los filipinos que estaban en Filipinas Para eso que se queda parado, tienes que ir a un call center para que vaya alguien a a que ese. te lleve. Bueno, pues para acabar, la última pregunta es una pregunta ya más filosófica que otra cosa, ¿no? Y que, bueno, que sigue surgiendo. Hace poco había un enfrentamiento dialéctico entre Hinton, que es más funcionalista,
y bueno, ¿cómo se llama? El de Microsoft, Suleiman, creo se llama. Sobre, que es biologicista, sobre si la conciencia iba a aparecer en estas IAs o en las IAs, ¿no? Hay muchas teorías neurocientíficas sobre la conciencia, pues desde el idealismo, es decir, que creen que no existe la realidad, simplemente es la conciencia la que la crea, el dualismo, que si hay alma y cerebro, el panpsiquismo, que cree que todo tiene algo de conciencia, hasta pues, una piedra, creo que se llama misterianismo, que cree que nunca sabremos lo que es la conciencia porque es demasiado compleja para nosotros. Y luego estas dos teorías que son, bueno, otras muchas, pero otras dos teorías que son las más importantes, ojo, que todas tienen seguidores, las que estoy diciendo hace poco, una catedrática noruega, pues sacó un estudio precisamente de que ella desarrollaba que solo existía la conciencia, efectivamente, y que la realidad eran como olas en el océano, pero que no existía realmente, que solo existía la conciencia, ¿vale? Y que decía que tenía métodos para probar, o sea, que se podría experimentar eso. Pero bueno, las dos más importantes son el funcionalismo, que cree, para explicarlo a los que nos oyen, que cree que de algún modo la conciencia es una función que tiene unas entradas y unas salidas y un proceso intermedio con distintas funciones que se puede emular en un software y por lo tanto en algo de sílice o lo que quieras. Mientras que, y por lo tanto se puede reproducir, mientras el biologicismo, o no sé si es la palabra, pero la otra teoría más importante, que dice que no es así, que la conciencia es algo que emerge de las condiciones del cerebro humano, asociada a la vida, de algún modo que ese hardware y software no es independiente, que tú esas neuronas, esos químicos, esos componentes eléctricos, esa estructura es la que hace que surja la conciencia, no puede surgir en un software. Y no tiene tampoco, no tiene por ser ilógico, porque, bueno, una impresora, por ejemplo, por mucho que tú instales el software en un ordenador, si no tienes los componentes físicos, no va a imprimir, o sea, es así, no tiene por qué ser todo software y reproducible en software. Entonces, en ese sentido, ¿qué crees tú? ¿Por qué línea estás más? Esta Eso es una pregunta... Ahora, bueno, y luego Hinton incluso dice, en algún momento se deja llevar y dice que la IA actual tiene algo de conciencia. También lo dijo Suskever en su día, aunque ahora ya dice otra cosa, pero bueno. Vamos a ver, yo en este tema mi posición es de máxima prudencia, ¿no? Y también de un agnosticismo claro. O sea, no sabemos qué mecanismo produce la conciencia. No tenemos la definición operacional aceptada, ¿no?, del mundo científico. O sea, no existen tampoco pruebas concluyentes, ¿no? No existe algo que pueda medir la conciencia o detectar la conciencia. Un detector de electrones o de fotones te detecta los fotones. No hay nada que nos permita detectar la conciencia, ¿no? El comportamiento semejante al humano no demuestra por sí mismo experiencia subjetiva de ningún tipo, ¿vale? Tampoco podemos demostrar que la biología basada en carbono sea imprescindible, ¿vale? O sea, esto es un poco un resumen de lo que yo he leído, porque en este tema, o sea, aquí un poco hablo de oídas, ¿vale? Es un tema que me apasiona, he leído a Neil Seth y otros, pero es un tema que me desborda. Yo soy ingeniero, estoy más de la parte de ingeniería de sistemas, de matemáticas, de ingeniería electrónica, y este tema es apasionante, pero claro, estamos hablando de algo que sí que es muy soft. Pero es cierto que dentro de los propios neurocientíficos hay algunos que son bastante talibanes en ese sentido. Yo he leído algunos de Jané, por ejemplo, que a mí no es que me disguste, pero es bastante, vamos a llamarle, despreciativo con las otras teorías. O sea, hay cierto como confrontación, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Yo soy de los funcionalistas y tú eres un... El mundo de la ciencia muchas veces es así, ¿no? O sea, decir, sí, es curioso eso. Yo creo que ellos fueron buscando también esto. Pero bueno, el funcionalismo, como decías, o sea, tiene un argumento muy potente, ¿no? Si la conciencia depende de determinadas relaciones funcionales, quizás esas relaciones puedan implementarse en otro sustrato, es decir, en el hardware, en el silicio. Eso es básicamente lo que viene a decir, ¿no? Biologicismo o los que defienden la posición biológica, ¿no? O sea, plantean una objeción realmente muy importante, ¿no? O sea, sabemos que la conciencia aparece en sistemas biológicos. O sea, no hay evidencia de conciencia en sistemas no biológicos, ¿no? Pero desconocemos qué propiedades físicas, químicas o cuánticas son esenciales para que aparezca, ¿no? Podría haber aspectos del cerebro que no pueden reducirse a la descripción abstracta de un programa. O sea, o sea, estoy de acuerdo con ambas posiciones. Por eso digo, o sea, es un tema realmente muy complicado. Bueno, pues hablando de cuántica, creo que hablaste tú también, no sé, yo creo que fuiste tú también, de Penrose, de la posición de Penrose. Sí. Penrose cree que no es algorítmico,
la conciencia no es algorítmica, no se puede reproducir en un software, pero que está asociada a fenómenos cuánticos. Sí, O efectivamente. sea, Me imagino que otra... cuando nos metemos en el mundo muy pequeño, ¿vale? O sea, es decir, lo que empieza a aparecer es el mundo de lo cuántico. Y cuando nos metemos en el mundo de lo muy pequeño, o sea, metemos ya en el mundo, en las neuronas al final, estamos hablando de bioquímica, ahí habrá de todo, aminoácidos, no sé, proteínas, o sea, ya vas metiéndote en el mundo de lo cuántico, ¿vale? Entonces, el problema es que, o sea, actualmente no disponemos de una teoría científica suficientemente completa de la conciencia, ¿vale? Tampoco tenemos un medidor, como decía antes, o un detector de conciencia. Mira, pasa por aquí la conciencia. No, no existe nada de eso, ¿no? O sea, observamos cosas y hacemos inferencias, punto, que es lo que se hace en el mundo científico. Entonces, yo creo que antes de preguntarnos si una IA es consciente, deberíamos reconocer que todavía no sabemos explicar satisfactoriamente por qué nosotros lo somos, ¿vale? O sea, y hay por ahí teorías de todo tipo, ¿no? O sea, decir, ¿cuál es, por ejemplo, una cosa que es muy interesante que he leído hace tiempo es que ¿cuál es el primer objetivo de cualquier ser vivo? O sea, ser biológico. Sobrevivir, supongo, no sé. Sobrevivir. ¿Vale? Y después garantizar que alguien va a continuar. ¿Vale? De ahí ya se deriva que tengo que alimentarme, lo que sea. O sea, es decir, y entonces, bueno, pues tú ves, digamos, sistemas, virus y sistemas muy pequeñitos, o sea, que actúan de esta manera. ¿Hay conciencia ahí? Es decir, la conciencia está, como dicen algunos, asociada a la propia naturaleza y objetivo vital que tienen los seres vivos. Y esto es paso previo a la inteligencia. Pues puede ser, suena plausible, pero claro, yo tampoco tengo muchos argumentos para debatirlo, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que una máquina puede comportarse hoy en día como si comprendiera, puede escribir estados internos o incluso afirmar que siente, ¿no? Pero ninguna de esas señales demuestra por sí sola que exista una experiencia subjetiva. Cosa que en un virus o en una bacteria, por su comportamiento, sí que puede haber experiencia subjetiva. O sea, el hecho de que tú necesites hacer algo para alimentarte, sobrevivir y reproducirte es porque es, no sé el qué, a nivel cuántico, a nivel de ADNs, etcétera, etcétera, que te guía a hacer eso y que tú de alguna manera... Tienes un objetivo propio, cosa que no tienen las IAs, que no tienen objetivos propios. Un agente está interactuando en un medio y está procesando lo que detecta para tomar decisiones. ¿Eso es el embrión de la conciencia? No lo sé, tampoco por... Pero vamos, yo no me atrevo a decir, o sea, si realmente, digamos, una máquina podrá ser consciente. No, no lo sé. O sea, es muy especulativo, ¿vale? Y mi visión hoy en día es que no tenemos evidencias suficientes, ¿vale? De todas maneras, si queréis me posiciono, ¿no? Un poco. O sea, yo apuesto un 75% por la visión biologicista de la biología y un 25% del funcionalismo, aunque me cuesta, ¿vale? O sea, es un poco, pero precisamente porque, o sea, atando cabos o conectando puntos, al final la conciencia me lleva a, solo la puedo identificar en actividad biológica, en seres vivos que necesitan de alguna manera tener un objetivo vital, ¿no? El primero es mantenerse vivo, segundo, reproducirse. Entonces, Digamos que es una función o algo emergente de las cosas que necesita el ser vivo, de algún modo, efectivamente. que no es algo programado, sino que surge de ahí. Surge de la experiencia real en el mundo físico real y no en un mundo de información codificada que es en el que se mueve la inteligencia artificial. Bueno, pues a lo mejor lo veremos, pero no lo sabemos. En todo caso, muchas gracias, Carlos, de nuevo, por haber dedicado todo este tiempo a nosotros. Encantado. Yo me quedaría aquí hablando de 50 cosas, ¿eh? Porque ahora que te he hecho estas preguntas, repito, se me ocurren 50 más y digo, ¿por qué no he preguntado esto, aquello? Pero es que serían horas, entonces es un poco... no tiene mucho sentido. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio, por haberme invitado. Me lo he pasado muy bien y como dices tú, me podría estar hablando de esto contigo, vamos, durante muchas horas. Bueno, pues gracias a todos. Publicaremos la entrevista en breve y saludos. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos veáis. Muy bien. Hasta ahora. Buenas tardes. Dios.